Raúl, mi pregunta, ya que volviste a trabajar el tema del desamparo, es que me corrige si no es así. Yo creo que lamentablemente la política de dar amparo ha sido eso de lo cual viven los partidos políticos, los sistemas de representación, los políticos. Prometen amparar, prometen dar los mejores amparos, pero después nos conducen o conducen la vida cotidiana al desamparo. Entonces, mi pregunta es, quizás los que vivimos en el desamparo, los que pensamos sin darle un lugar al Estado, no que no lo reconozcamos, sino no pensamos que el Estado nos ampare, por lo menos el Estado actual. No podemos construir juntos con otros, a partir de los afectos, nuevas formas de ampararnos en la comunidad, de ampararnos colectivamente, con algunos otros horizontes de vida que no sean los de obtener la ganancia y el plusvalor. Oye, pues ¿Qué te estás parece? dando tú, realmente tu pregunta es muy interesante y da pie también pues para dar una respuesta que suene interesante, que suene, ese es el reto. Yo desde el momento en que me dijeron que eras tú mi entrevistador, dije, Dios me ampare, Dios me guarde. La doña es, es una persona pensante, simplemente una persona que tiene los ojos y el corazón abiertos, así es que no cualquier. Así, pero con mucho gusto, mira, a esos lugares, cuando te digo, primero, no llego solo y no llego a hacer ninguna propaganda política, ni llego a hacerme el padrino allí, protector, absolutamente. Normalmente ya son pueblos que llevan procesos. O sea, ellos han buscado, no han estado con los brazos cruzados, no les han, han puesto en la agenda política sus asuntos, por supuesto. Entonces, por supuesto que conocen y saben. Los pobres, yo he descubierto, para mí los pobres han sido maestros. Yo tuve la fortuna de que en recién ordenado sacerdote, principalmente mi trabajo era ser maestro de novicios, de frailes novicios dominicos, pero el convento estaba en medio de una zona rural y me encargaron un pequeño pueblo de unos 4 mil habitantes. Allí aprendí mucho, con esa gente aprendí mucho. Y después mi primer trabajo así ya como obispo fue en la diócesis de Ciudad Altamirán, una diócesis, el 90% era una diócesis rural. Yo pasé muchas horas sobre el lomo de la mula para ir a visitar a mis feligreses que te digo, estaban dispersos por poblados en medio de la sierra. Entonces, de los pobres yo aprendí la grande sensibilidad que tienen de respeto por la persona. Entre los pobres se ayudan y se entienden. Los pobres son, de hecho, esa diócesis estaba dividida y quienes la habían dividido habían sido entre los sacerdotes que se contrapusieron al obispo y el obispo que no supo responder. Entonces, ahí se armó una división. Pero quienes unieron de nuevo a la diócesis fueron los pobres, especialmente las mujeres. Entonces, entre los pobres, ¿Cómo es las eso de las mujeres mujeres? eran las mujeres No entiendo bien. campesinas, fueron las que más claramente les hablaron a los sacerdotes en una asamblea diocesana. La primera asamblea diocesana, las mujeres les dijeron a los sacerdotes, ya deben ser hermanos, ya no pueden estar en esa situación. Nosotros no les queremos, bueno, fue fortísimo y se paraba una y se sentaba y se levantaba la otra, y eran mujeres. Y los sacerdotes reaccionaron. Pero la voz más valiente que sonó ahí, de denuncia de lo que eso significaba para el pueblo, fueron las mujeres. Y los padres, ¿Tú estarías de acuerdo en decir que Eva fue la primer desobediente, la primera que convocó a la bueno, Eva, desobediencia? el diablo empezó por la persona más sensible, por la persona con más capacidad de imaginación creativa, porque dice bien claro el Evangelio,
dio que era buena para dar sabiduría. O sea, se fue al que se mueve por no, como nos movemos los hombres, por intuiciones así locas. Ella no. Eva, la psicología de la mujer es una psicología, tú eres psicólogo. Perdón, Raúl, ven, te quiero presentar a Claudia. Muchísimo gusto, Claudia. Agáchate un poquito. Gracias, mucho gusto conocerte, Claudia. Encantado. Mucho gusto. Bien, entonces, fíjate. Sí. Yo no estoy de acuerdo. El diablo aprovechó las cualidades de Eva para armar su tinglado, pero no porque ella haya sido desobediente. Ella tenía perspectivas además. Eso es bueno. No, las mujeres me han enseñado mucho a mí, las teólogas, uy, no me digas, las teólogas ven cosas que nosotros no vemos. Hemos hecho una grande, claro, ¿Sí? Claro, yo tuve una clase de una teología feminista en Brasil, yo voy a un curso de obispos, y digo, qué bruto, ¿cuánto hemos perdido? ¿Cuánto? Muchos aspectos de la teología masculina ellas ven, digamos, horizontes que nosotros no alcanzamos a ver. Esto te lo digo y lo digo convencido. Perdón, mientras... perfecto, yo sé del mate. Sí, fíjate que te decía que los pobres a mí me enseñaron mucho desde el principio. Entonces yo creo mucho en ellos. Y Cristo dijo, te agradezco, Padre, porque has escondido estas cosas. ¿Cuáles son las cosas de la organización del mundo? Nosotros hemos entendido que el reino de Dios es organizar la parroquia, es organizar los grupos, eso. Jesucristo quiere reinar en el mundo, y eso está clarísimo desde el Antiguo Testamento, de que el reino de Dios es la organización del mundo como está pensado por su Creador. Esto ya metiendo pues desde mi cosecha allí, saqué la cruz de mi parroquia. Tú sacaste a Eva, pues yo saqué la cruz de mi parroquia. Entonces, los pobres tienen un lugar muy especial en esto de sabiduría y de saber por dónde se tiene que caminar. Y luego, los pobres de entre los pobres, me ha tocado tocarlos, que son los indígenas, nuestros pueblos originarios, y ahora los migrantes, las personas más desamparadas y más vulnerables que hay en este momento, al menos aquí en México, y lo ves en Europa también ahora, son los migrantes, las víctimas de la migración forzada. Entonces, les escuchas hablar a estas personas. Ellos tienen proyecto, ellos entienden de la organización, de lo que debe ser una organización verdadera. Entonces, yo en ellos confío mucho y en este proyecto de hacer que México encuentre un camino de salida, son ellos mi primera apuesta, y se lo digo a la gente, y nos tenemos que ir allá donde están ellos, allá a los valles, a las cañadas, a las rancherías, a las orillas de las ciudades. Por supuesto que es a todos los que estamos convocando a esto, claro que sí, pero la voz de ellos no podemos unirla. Incluso la organización de aquella diócesis de Ciudad Altamirano, la organización de San Cristóbal de las Casas y ahora la organización de aquí, tiene la voz de ellos, o sea, siempre. Entonces, por supuesto que ellos tienen además una gran facilidad para organizarse, ellos son mucho más dados a la vida de la comunidad. Ellos son mucho más fáciles. En donde más ha pegado este proyecto en este momento es en Chiapas, donde ha habido todo un proceso en base a la vida comunitaria que ya tienen esos pueblos originarios mayas. También allí hay una gran esencia de la diócesis donde yo trabajé, que es San Cristóbal de las Casas, trabajé con los Samuel Ruiz, y donde más ricamente ha pegado este proyecto y lo entienden de maravilla, son ellos. Vamos a tener la tercera asamblea, nos vamos a Chiapas con ellos, porque son los que más rápidamente han difundido esta posibilidad de que nosotros podamos tener una constitución partiendo de la palabra del pueblo. Entonces, yo creo, ellos son, en Chiapas yo me sentí cuidado por ellos, fíjate. Ellos son personas
que tienen una convicción, los pobres son personas que tienen esto. Sí, estoy de acuerdo también que una de las explotaciones que hacen los políticos es eso, de que van y ofrecen, pero en este momento ya, sinceramente, hay mucho desprestigio de los políticos, aquí, al menos aquí en México y yo creo que por muchos lados. Entonces, es la organización de ellos. En todos lados, en la Argentina. Es la organización de ellos. Es eso. Nosotros pudimos hacer el proyecto del Tribunal Permanente de los Pueblos porque fue muy fácil organizar a las víctimas, darles talleres para que los protocolos que se necesitaban se hicieran. Nos ayudaron ya comunidades organizadas en las distintas áreas, las distintas para la migración, para las víctimas que tendrían que presentar sus quejas como con asuntos laborales, la mujer. Todos encontramos una grande disposición para las convocaciones que se hacían y para organizarse en talleres para que pudieran presentar de manera correcta sus acusaciones, sus quejas, sus denuncias. Entonces yo, en este sentido por eso no llego, te hablé del desamparo en que están, porque por la reacción que tienen, que le impide a uno decir, ay, pero mira nada más que importante soy delante de ellos. No soy importante, lo sé. ¿Por qué? Porque los ricos son ellos. Los ricos, es más, se facilita el encuentro porque ellos ya tienen una organización, ya la tienen, o sea, ya entre ellos ya hay una gran solidaridad y ya también tienen una organización y también ellos desean para encontrar esto. Mira, empezamos con Pasta de Conchos, en este momento en Pasta de Conchos existe familia Pasta de Conchos, que han logrado disminuir los siniestros. Ya, ¿y quiénes son familia de Pasta de Conchos? Ya no son nada más familiares de los que han quedado sepultados en Pasta de Conchos. Ahora ya son mineros. Tenemos 602 personas en esa organización que son familiares de mineros de Pasta de Conchos, sí, pero ahora son familiares de mineros que todavía trabajan o familiares de mineros que desgraciadamente dejaron la vida. Y mineros también. Entonces, esto yo dije desde que llegué a las minas de carbón, porque las minas de carbón ya no las tengo yo, las tiene el otro obispo de esa diócesis que desgraciadamente no les dio la atención que les debía haber dado. Entonces, pero ellos ya están organizados. Familia Pasta de Conchos ya es una organización de ellos que está allí y que está haciendo bien. Entonces, esto es lo grandioso. Raúl, hagamos aquí un pequeño descanso.